complace presentar a mis compañeros, mis colegas. Estoy muy honrado de estar dirigiendo este panel, que es 20 años transformando realidades desde la educación. Este panel, en ese sentido, pues como que se configura desde dos aristas. Una en la que, gracias a este conversatorio, pues nosotros nos permitimos reconocer de manera colectiva los esfuerzos que tienen docentes, investigadores, instituciones, la comunidad y los cambios, las dinámicas que han generado allá afuera, los cambios concretos, las oportunidades, las trayectorias y los proyectos de vida de miles de personas. Entonces, bueno, voy a iniciar leyendo la semblanza de las doctoras del doctor. Comienzo con la doctora María Guadalupe Valdés Dávila, Pitina. Es doctora en educación por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, especialista en educación cognitiva y maestra en educación especial, profesora de educación primaria. Ha sido directora de CREAR Instituto Educativo, jefa del Departamento de Educación y Valores, miembro de la Comisión del Consejo Académico del Posgrado y del Comité Interinstitucional de Arte, Educación y Humanidades, el CIES, miembro de Junta de Gobierno ITESO, directora de la revista Cinéctica. Desde 1993 fue maestra titular y desde el 2004 maestra numeraria en el ITESO. Ha sido docente por más de 45 años en diversos niveles educativos. Ha dirigido más de 45 tesis de grado y posgrado y publicado artículos en revistas científicas y de divulgación, así como capítulos de libros sobre el aprendizaje desde el enfoque sociocultural. También ha diseñado planes de estudio en el área de educación, en los niveles de licenciatura, maestría y doctorado, así como dictaminadora de artículos en revistas, capítulos de libros y propuestas de investigación. Les pido un aplauso, por favor, para la doctora María Guadalupe. La doctora Maray Colmenares Fajardo es una académica mexicana cuya trayectoria profesional se ha distinguido por su compromiso con la innovación educativa y la mejora de la calidad en la educación superior. Licenciada en Letras Hispánicas y maestra en Tecnologías para el Aprendizaje por la Universidad de Guadalajara, así como maestra en Liderazgo y Dirección de Centros Educativos por la Universidad Internacional de La Rioja. Cuenta con una sólida formación que articula la pedagogía, el diseño instruccional, el desarrollo curricular, la innovación y la gestión académica. Doctora en Educación por el ITESO, su labor se centra en el fortalecimiento de las prácticas docentes, la incorporación crítica y ética de tecnologías digitales e inteligencia artificial en los procesos formativos y la promoción de competencias de literacidad académica en estudiantes universitarios. Su experiencia incluye la participación en cuerpos evaluadores e instancias de innovación educativa en instituciones públicas, así como el diseño y asesoría de programas y cursos de formación docente con incidencia regional. Su trabajo ha contribuido a impulsar procesos educativos inclusivos, pertinentes y orientados al bien común, posicionándola como una especialista en la intersección entre diseño educativo, responsabilidad social universitaria y transformación académica. De igual forma, les pido un aplauso para la doctora Maray. El doctor Carlos Jesús Araujo Torre es doctor en Educación con mención honorífica por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, maestro en Investigación y Desarrollo de la Educación por la misma universidad y licenciado en Filosofía y Ciencias Sociales por el ITESO. A lo largo de su carrera ha desempeñado diversos roles en instituciones educativas. Fue coordinador del área de formación para la solidaridad y servicio social en la Universidad Marista de Guadalajara. Fue miembro del equipo fundador y director de la preparatoria de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y docente de diseño educativo en la licenciatura en pedagogía en la misma universidad. Fue fundador y director de Prepa ITESO y ha colaborado como docente en la maestría en educación y convivencia. Asimismo, ha participado en diferentes proyectos sociales y educativos formales y no formales en comunidades indígenas de Chihuahua, Nayarit y de la zona metropolitana de Guadalajara, como docente, diseñador y coordinador de proyectos. Fue director de la Oficina de Educación Continua y actualmente es director de Relaciones Externas del ITESO.
Ha desarrollado modelos educativos que promueven la formación integral y fomentan la participación dentro de la comunidad y los espacios escolares y universitarios. Como autor y coeditor de publicaciones, ha abordado temas como la agencia estudiantil, la participación ciudadana de las juventudes, las relaciones educativas y la formación ciudadana en el espacio universitario y la pedagogía ignaciana. Un aplauso también, por favor, para el doctor Carlos. Y bueno, entonces en ese sentido es que esta charla se vuelve tan relevante, tan importante, porque justo, bueno, más allá de esta, digamos, este profesionalismo que se lee en sus currículums, en sus semblanzas, pues también son excelentes personas, y esto, bueno, aumenta justo la calidez de este evento. Entonces, pues yo creo que sin más, vamos a comenzar con las preguntas. Yo creo que, bueno, la dinámica va a ser, en la primera pregunta, ustedes eligen quién contesta, en la segunda los dirijo yo y luego volvemos a la inicial. ¿Les parece? La primera pregunta es, ¿cómo ha impactado tu formación doctoral en tu quehacer profesional actual? ¿Quién toma la palabra? Bueno, primera generación, aquí con mi amigo, querido compañero Toño Ray. Aquí estamos, primera generación. Ok, ¿cómo ha impactado mi formación? Yo les quiero comentar como 3 cuestiones para entender cómo ha impactado en mi profesión. Una, y les platico, el investigador es como un pescador que pesca con una red. Y en el proceso yo fui aprendiendo que con esa red solo puedes atrapar los peces que son mayores a los huecos de esa red. Y también, aunque el mar estaba lleno de otros pececitos diminutos, ¿no?, era incapaz, o el pescador es incapaz de pescarlos con la red que tú tienes. De esta manera yo fui entendiendo que el investigador solo puede observar, estudiar aquellos fenómenos que caen dentro de sus capacidades, de sus habilidades, de sus miradas. Y por lo mismo fui entendiendo que no hay garantía de que el panorama que nos ofrece la ciencia o la investigación sea completo, único ni final. Al reconocer estas limitaciones, yo logré entender que siempre hay más que aprender y que por lo mismo se ha de tener apertura a nuevas ideas. La moraleja es que la formación y con ello el conocimiento nunca son suficientes. Siempre hay algo nuevo que aprender, habilidades que mejorar y perspectivas por descubrir. El día del examen de mi grado, mi tutora me dijo, te voy a dejar una tarea. Yo dije, ¿otra? Y la tarea ha sido inmensa. Y me dijo, bueno, te acabas de graduar. Tu tarea ahora no es degradarte. Dije, canijo, ¿no? Y eso tiene que ver con un aprendizaje que está presente de siempre y que con el doctorado lo fui como consolidando. Esa es una situación. La otra es que también aprendí a ser más cuidadosa. Y digo, por más cuidadosa que seas con el método elegido, con los métodos elegidos, los resultados de la investigación siempre guardan relación con las interpretaciones que le demos a los hechos, ¿no? No es neutra la cosa. Lejos de simplemente hallar verdades en el fenómeno a investigar, yo fui reconociendo que son aproximaciones, que aunque son valiosas, siempre pueden llegar a mayores explicitaciones y a mayores claridades, ¿no? Y de ahí la importancia de mantener siempre el conocimiento que se aporta como algo provisional, como algo revisable, como algo mejorable, como algo cuestionable. En este camino del aprendizaje, los otros siempre tuvieron un valor muy, muy, muy importante, un papel bastante especial. Ahí fui entendiendo cada vez más que el aprendizaje social, que no eres solita, sino que los otros también constituyen puentes muy importantes. Entonces, en este proceso doctoral, los apoyos, las ayudas, los intercambios, las retroalimentaciones
siempre abonaron de manera significativa en el crecimiento personal, profesional. Sí. En ese proceso formativo también fui teniendo más conciencia del compromiso y la responsabilidad social que conlleva la formación en el doctorado o en un posgrado. De poco sirve si el conocimiento que tienes no se usa para que tú seas también mejor persona, ¿no? Entonces, no solo profesionista, sino persona. Entonces, vas viendo que el conocimiento debe utilizarse para contribuir a generar cambios positivos y no para presumir o establecer jerarquías. El grado, lejos de posicionarme en un estatus superior, pues me mantuvo con los pies en la tierra, bastante. Y fui entendiendo, cuando me dan el título, la gran responsabilidad. Yo me sentí como el pipila, así decir, ay no, mejor ahí está su papelito, ¿no? Por la gran responsabilidad que esto implica. Y bueno, estos aprendizajes, ¿no? Yo recuerdo mucho, y usted Liliana se acordará, de nuestro querido Luis González, Toño, que fue el que generó y creó la licenciatura en Ciencias de la Educación. Y él siempre dijo, es que el doctorado nunca quita lo tarugo. Y yo decía, ay, pero, y bueno, pues bueno, ciertamente te va dando como más humildad, más responsabilidad de lo que esto implica. Y te vas dando cuenta que apenas conoces un poquito de lo mucho que hay por conocer. Bueno, estas cuestiones han calado hondamente en mi vida como persona, en mi función como docente, ¿sí? El que no haces verdades así como estas son, y en todas las tareas que me ha tocado estar a lo largo del tiempo. Entonces, más que hablar así como en qué esto ha repercutido en este quehacer profesional, de cómo seas mejor persona, ¿no? De cómo estés como más cercana a lo que está pasando, de cómo ofrezcas esas ayudas, de cómo te pongas en el lugar del otro y de cómo pues trates de usar eso que aprendiste para ti y para los demás. Entonces, eso es lo que yo contestaría. Muchísimas gracias. ¿Alguien desea continuar? Recuerden que la pregunta es ¿cómo ha impactado tu formación doctoral en tu quehacer profesional actual? Buenas. Es que sí se escucha, pero poquito. Sí se escucha bien, ¿verdad? Ok, buenas tardes. ¿Cómo ha impactado mi profesión, en mi profesión el doctorado? Bueno, uno ya es, como dicen, uno ya es risueño y le hacen cosquillas, ¿no? Y yo siempre había sido una persona muy metódica y muy cuadrada. Y resulta que estudiar un doctorado, pues a mí simplemente me afianzó el método. Entonces, profesionalmente siempre estoy pensando en procesos, siempre estoy pensando en paso 1, paso 2, paso 3, que sigue aquí, que sigue allá. Y profesionalmente, tanto como profesora o como coordinadora o como tutora misma del doctorado, eso ha sido. Pero lo interesante y lo que el doctorado sí aportó muchísimo hacia mi quehacer fue el asunto de un método humano. Fue un asunto de decir, hay necesidades, hay problemas educativos y hay que revisarlos con profundidad y hay que analizarlos y hay que comprenderlos antes de tomar decisiones y saltarse al brinco y decir, esto yo creo que funciona así y esto va a solucionarse de esta manera. Entonces yo siento que me dio como más rigurosidad, pero también más flexibilidad. El doctorado del que estamos hablando y que nos está convocando el día de hoy, que dice que 20 años transformando, no, yo no estudié el doctorado a los 10 años, se los puedo asegurar. Yo ya estaba más grandecita. El doctorado tiene esa visión crítica, ¿sí? Y sobre todo, bueno, en caso de mi generación, nosotros tuvimos muchos cursos de complejidad. O sea, no era un asunto de no ver las cosas lineales, no ver el problema solución de una manera lineal, sino de ver todas las aristas que ahí están acompañándolo, ¿no? Entonces yo agradezco mucho que me haya empleado un asunto de la complejidad, de ver esta visión de una manera crítica y analítica, de ver los problemas de esa manera y de que a lo mejor ya era algo que yo ya traía de donde ver un problema, buscar una solución.
Eso siento que me lo dio mucho. También me dio un asunto que eso es netamente jesuita, el asunto de creer que en las personas está la solución, no en el que está viendo desde afuera o desde arriba o desde otra perspectiva, sino que son las personas las que en sus manos tienen esta función, ¿no? Entonces, sí siento que me dio ese asunto de creer en la colectividad, de creer en que entre todos somos más fuertes y de creer en que al centro siempre tiene que estar el ser humano. ¿Sí? Eso es todo. Muchísimas gracias, doctora Maray. Doctor. Bueno, son muchas cosas. Desde que me llegaron las preguntas, la verdad me gustó mucho porque me hizo hacer un ejercicio personal, pues justo de hacer conciencia pues de un proceso que no terminó, creo, con la defensa de la tesis, sino que es un proceso que ha continuado y que me ha configurado. ¿Y en qué sentido? Yo creo que el principal tiene que ver con entender una responsabilidad, y creo que tiene que ver con el programa del doctorado y a lo mejor con mi propio tema. Entender una responsabilidad de que en cada interacción se están construyendo permanentemente significados que forman, que educan o que no lo hacen de una manera o de otra, más bien. Me ha tocado a veces más explícitamente diseñar algún proyecto, algún programa educativo, ¿no? Diseñar asignaturas o diseñar programas de formación integral o de formación para la ciudadanía. Pero también cuando he estado en responsabilidades que no tienen que ver a lo mejor explícitamente, voy a decirlo, con el diseño curricular o con, digamos, el diseño de programas, de asignaturas, etcétera. Pensar que en cada decisión que se toma en un entorno como con cada decisión, con cada manera de acompañar a un equipo o con la manera de estructurar un equipo, con la manera de escuchar, con la manera de decir o de no decir, con la manera de comunicar, de narrar, etcétera, en esas decisiones se va construyendo también un entorno que puede formar de una determinada manera y que nos ayuda o que nos configura de una determinada manera, lo queramos o no. De pronto entonces me cae como esa responsabilidad constante, permanente, que es muy padre. Digo, de pronto, pues sí se siente un peso, pero es muy padre saber que tenemos justo en un entorno como la responsabilidad de estar construyendo permanentemente significados que pueden hacer crecer a las personas, que nos pueden hacer crecer a nosotros. Yo creo que eso es el principal impacto que ha tenido en mi ejercicio, darme cuenta que haga lo que haga, diga lo que diga, estoy posibilitando o no un determinado aprendizaje. En una institución como esta, en la que tenemos la fortuna de colaborar con una misión, digamos, tan clara y con el humanismo que la caracteriza, pues hay que estar haciendo un ejercicio permanente de si esos significados que estamos construyendo en las interacciones, en las relaciones, en las conversaciones, tienen que ver con eso que buscamos colectivamente como institución. Y yo creo que eso, o yo lo he sentido muy particularmente en mi caso, como muy presente después del proceso de doctorado y de escribir la tesis y defender y demás. Ha estado muy presente ser consciente del rol que tengo como una persona que posibilita el aprendizaje y con ello posibilita o no el crecimiento de otros y otras. Creo que eso ha sido lo principal, el principal impacto que ha tenido la formación del doctorado en educación en mi ejercicio profesional y claramente pues también en mi vida personal. Muy bien, muchísimas gracias. Qué interesantes sus respuestas. Me parece que tenemos como bastantes aristas muy significativas. Desde esta alusión que se hace del investigador como un pescador, me parece como muy atinada en el sentido de que, en efecto, ¿no? O sea, nosotros tenemos o podemos comprometernos con ciertos fenómenos de acuerdo a nuestras capacidades que nos brinda la experiencia, de lo que nos rodeamos, etcétera, y que finalmente eso va constituyendo un anclaje con nuestras líneas de investigación y se va fortaleciendo. También esta parte del cuidado tanto metodológico, ético, disciplinar, y en ese cuidado también pues, la valoración del otro y de los otros. También señalamiento de que no investigamos solos, que estamos acompañados siempre o deberíamos acompañarnos en un dado caso. Y esta parte de pues yo utilizo el posgrado para contribuir, no para presumir. Entonces, en ese sentido, pues el camino hacia ser mejor persona me parece que queda muy clara en la respuesta. Esta otra parte de la profesionalización que has indicado como procesos que te llevan de un paso a otro, pero finalmente que validan tu trabajo, sin olvidar el método humano. Hiciste esa mención. Y justo que en el programa
te has encontrado, o más bien el programa mismo y tu experiencia te ha adentrado a la complejidad, a entender que los fenómenos son complejos, que dependen unos de otros, y bueno, pues en ese sentido un desafío constante. Y es más o menos en esa misma línea el doctorado como proceso continuo, el doctorado como proceso continuo, pero con mucha responsabilidad profesional. Y en ese sentido, pues también que tu contexto o tu entorno pues te configuran, configuran tus patrones, configuran tus formas de pensar, pero también ya una vez que tú eres investigador, pues también le retribuyes a tu mismo contexto, a tu mismo entorno. Entonces me parecen muy interesantes sus respuestas. Y pasamos a la segunda pregunta, que es ¿de qué manera tu investigación doctoral ha contribuido o está contribuyendo a transformar una realidad educativa concreta o realidades educativas? Bueno, en mi caso, mi trabajo de tesis tenía que ver con un evento que hubo aquí en la universidad, que fue una reforma curricular bastante potente, que cambiaba como muchas cuestiones, y había un cambio, tenía que ver con un cambio, que ese cambio pegaba directamente con el significado de ser docente, de ser estudiante, de ser, ¿no? Lo que era enseñar, lo que era aprender. Y bueno, sobre eso fue como mi trabajo. Y en ese trabajo, bueno, yo fui entendiendo muchas cuestiones. Bueno, cuando hay un cambio curricular de alto calado o no calado, pues está como la parte esta también de la formación docente. Y en ese tiempo yo estaba como responsable de la formación docente aquí en ITESO, desde la oficina de personal, o sea, no existía CIDEA ni nada de eso, ¿no? Estaba. Y lo que aportó el trabajo fue entender desde el profesor, o sea, otra mirada de ver la formación docente y otra mirada de entender también el currículo, ¿no? de cómo se hace, de cómo se construye. Y bueno, desde ese contexto yo sí les puedo decir que el trabajo o los resultados, que aunque sean parciales y demás, sí tuvieron una influencia muy grande en todo el área de formación docente, no solo de aquí de la universidad, porque se empieza a entender la diversidad que había en la universidad, que no era homogénea la cosa, y en aquel tiempo se instauraron las rutas de formación, allá por 1900, no te creas, si eran las rutas de formación entendiendo pues que cada profesor y que tenía necesidades, que no éramos iguales y que entonces había que ser diferenciada como esta formación docente. La otra fue entendiendo que si la práctica no estaba en el centro de esa formación, también esa formación iba a ser, no sé, de receta o de, qué padre estuvo, pero no me sirvió para nada, ¿no? Como dándole mucho más agencia a los profesores, a los procesos, ¿no? A los proyectos de formación, que no se quedaron solamente aquí, porque, bueno, desde el departamento, aquí lo sabrán, nos pedían muchos talleres de formación a nivel nacional, por estados, ¿no? Y entonces, claro que el diseño de las propuestas de formación tenían mucho que ver con esos resultados o con esos hallazgos que estaban como de esta resignificación del cambio, entendiéndolo desde los profesores, ¿no? Esa fue una. Y la otra ha sido más como también en lo que tiene que ver con el diseño curricular, ¿no? Porque de lo que es un modelo educativo y cómo de ahí se pueden salir diseños curriculares, en ese es otra área que impactó, bueno, que a mí creo que ha servido mucho o sirvió mucho, porque ya estoy jubilada, en lo que viene siendo la tesis, ¿no? Yo a veces la leo y yo digo, todavía puedo encontrar cosas que pueden servir para cuestiones que estamos ahorita haciendo en formación docente, ¿no? No pensar o planear a espaldas del profesor, sino está como en medio, en el centro. Entonces, en esas dos áreas es donde creo que ha tenido utilidad ese trabajo, más allá de estar en la biblioteca, que yo creo que nadie la consulta, pero se usó ese conocimiento en estas dos áreas principalmente. Muchas gracias. Qué interesante justo este anclaje con la experiencia,
con el trabajo que de por sí se hacía, pero justo lo que dices, ¿no? El desarrollo de tu trabajo aportó estas miradas distintas de la formación docente y otra forma de entender el currículo. Me parece muy interesante. Doctor, en ese sentido, tu respuesta. Sí, yo pensaba lo mismo con la pregunta, híjole, ojalá que alguien la haya leído en algún momento, ahí está en la biblioteca de la Ibero, no sé, ojalá que sí haya sido consultada y que haya generado aprendizaje, reflexiones y demás. Pero en lo que me toca, a lo mejor directamente a mí, que ya hablaba un poquito de eso, decir cómo mi propio trabajo de investigación me fue generando pues, muchas ideas y formas de hacer, deshacer, decidir, etc. A ver, un poco en el contexto de aquella irrupción de estudiantes en el 2012 en la Universidad Iberoamericana, del 131, a mí me detonó mucho las reflexiones de, bueno, ¿cuál es el rol? O si se puede, incluso más bien la pregunta, ¿se puede atribuir un rol o alguna responsabilidad de la universidad en la construcción y la formación de estos significados que generaron esta protesta, esta denuncia, etcétera? ¿Cuál es el rol nuestro como universidad con tales características? Y si se puede atribuir un rol o una contribución, una influencia de la universidad en estos procesos de participación. Bueno, las respuestas son muchas y muy diversas y no quisiera mencionarlas, pero sí que a fin de cuentas a mí personalmente me hizo entender cómo el tema más allá del diseño de un programa, por ejemplo, explícito, formal, de formación para la ciudadanía o de ética o de participación política, ciudadana, etcétera, tiene que ver con la construcción de entornos que posibiliten la reflexividad, las capacidades, la habilitación de la transferencia de poder, muchas cosas, pero que tiene que ver con la construcción de entornos más que con la construcción de programas específicos, ¿no? Así como idea muy general, pero eso a mí personalmente, vuelvo al tema a lo mejor del ejercicio profesional, en el que me ha tocado participar en el diseño de 2 instituciones educativas que creo que afortunadamente han podido colaborar en la formación de muchos jóvenes, tanto en Ciudad de México como ahora aquí en Guadalajara, y tratar de imprimir en esos entornos de formación la idea de que los jóvenes son sujetos capaces de opinar, decir, disentir. Creo que al menos la intención ahí está. Yo espero que efectivamente sí haya generado un impacto en la formación de juventudes, es decir, pensar los entornos como entornos en los que es propicio, es posible participar, es posible decir, es posible disentir, es posible ir construyendo identidades diversas, descubrirse, construirse colectivamente, etcétera. Digamos, hay como muchas ideas que yo personalmente he tratado de plasmar, no solo en programas específicos, sino en la manera de entender lo que hacemos como educadores. Es un poco lo que a mí me ha ayudado personalmente el proceso de formación, desde la maestría hasta el doctorado, que tomé este tema. Entonces yo creo que yo esperaría que haya tenido impactos positivos, no lo sé. Es un tema como de esperanza, ¿no? Digo, yo esperaría que sí, ¿no? Y no quizá porque 1 o 2 o 3 o 4 o nadie hayan leído la tesis, sino por lo que pudo haberse derivado de los procesos que me tocó construir con otras personas, pues con estas ideas, ¿no? Que también fui construyendo, acompañado también desde el doctorado. Creo que por ahí iría, ¿no? La idea de poder incidir en entender la educación como la posibilidad de construir entornos, particularmente entornos en los que las personas se sepan, se sientan, se hagan agentes capaces de construir. Muchas gracias. Tu respuesta me lleva a pensar esta parte o sea, fíjense lo que dice, ¿no? No sé si la leyeron, no sé si impactó como en este momento, pero yo creo que cuando estamos en el primer semestre del doctorado queremos formular así un objetivo que de verdad impacte cañón al país o si tenemos esa hambre al inicio, pero justo esta parte de que la complejidad precisamente no es de un solo trabajo, sino como de una red de trabajos, de una colaboración. Y justo en ese sentido es que toman, digamos, lugar los roles, los impactos, los significados, pero en este paseo justo a la construcción de entornos, que es lo que señalas. Doctora. Es muy interesante que tengo un público de más de 5 personas para hablar de mi tesis.
Bueno, en contexto, mi trabajo de tesis, mi investigación de tesis se hizo en el Sistema de Universidad Virtual de Guadalajara, la ahora extinto Sistema de Universidad Virtual, y obviamente era donde yo trabajaba en ese entonces, y mi inquietud inicial era por qué si nosotros como equipo de diseño instruccional proponemos cosas tan innovadoras, los profesores terminan cambiándolas porque no les gustan, ¿no? O sea, es que eso es muy complicado. ¿Cómo que me mandas a hacer un Geniali, un Padlet? Yo prefiero un foro, es más fácil, ¿ok? Ese tipo de, entonces decía, ¿por qué? Y entonces mi pregunta fue, ¿en dónde está como ese gen o esas características que hace a un profesor, que un profesor sea o no sea innovador? Esa fue como la pregunta que ahora la puedo decir más claramente. Y entonces hice un recorrido por la historia de las personas, por su origen, por sus experiencias, por sus experiencias, por sus formaciones, por la forma en que ellos habían aprendido, por la forma en que ellos entendían la educación y la innovación virtual, etcétera, etcétera. Fue un viaje súper interesante, súper complejo, y creo que es algo de lo que comentó Pitina hace rato. Fue un asunto de entender que las personas vienen de lugares tan diversos que necesitan ser acompañados de una manera muy diferente cada uno de ellos. Entonces, los 10 personas a las que yo entrevisté, observé, etcétera, tenían unos niveles muy diferentes de reaccionar ante las propuestas y cosas muy diferentes de ofrecer, y mucho tenía que ver, sobre todo y principalmente, como ellos mismos habían tenido sus propias experiencias de aprendizaje, principalmente. Había otro montón de cosas, tuve 10,000 datos y me quedé solamente con unos cuantos porque ya había que cerrar. Entonces, el resultado fue que luego vino una pandemia. Obviamente yo era promotora de la educación virtual, ahí está mi compañera Marisol. Promotora asidua, yo a todo foro que íbamos y nadie nos creía. O sea, éramos como no sé qué vendíamos, ¿no? Y luego llegó la pandemia y entonces ya de repente todo nos creyó, sí se puede aprender a distancia. Qué interesante, ¿no? Entonces yo creo que ¿qué es lo que está contribuyendo? No es que mi tesis haya contribuido en particular, sino mi objeto de estudio. Fue una necesidad transformadora, y entonces te puedo decir que ya ahorita ya nadie puede negar que se puede aprender a distancia. Nadie lo puede negar. ¿Hay distintas formas de aprender? Las hay. Se puede aprender platicando directamente, qué sé yo, pero eso ya no es una batalla que uno tiene que cumplir. Y entonces ahora desde el día a día, ¿qué es lo que yo puedo decir que cómo contribuyo? Pues justamente haciendo unas propuestas en las que la tecnología no va desligada de mis propuestas ni curriculares, ni educativas, ni de diseño instruccional. Comercial, el ITESO tiene 5 maestrías en línea, que pues luchamos mucho, ¿verdad, Lili? O sea, fue como un impulso de luchar contra el mismo sistema, porque eso no se puede así, eso no se puede hacer, pero así le vamos a dar la vuelta. Y entonces que la malla curricular, no, las horas, que la secretaría dice una cosa, que no, o sea, fue de verdad pues creer en el proyecto y sacarlo adelante. Sí, entonces de esa manera puedo decir, transformamos poquito, porque ahí mi tutor me va a decir, bueno, se le atribuye mucho a la educación, tampoco es tan transformadora, pero damos pequeños pasitos hacia donde creemos que debe de ir, ¿va? Entonces yo creo que en ese sentido mi tesis tuvo algo que ver. Muchas gracias. Aquí de esta respuesta igual, o sea, como que me hace sentido esto que dices. Ahora la puedo decir más claramente, ahora. Entonces justo se liga con lo que decíamos de que, digamos, la tesis no termina con el examen de grado, ¿no? O sea, es un aprendizaje continuo, es un aprendizaje en montaña rusa, no lineal. Quizás si no lo representamos al inicio, pero justo estos aprendizajes, desaprendizajes, estas cuestiones. Y una vez más, en tu respuesta justo asomas este anclaje que te da la misma experiencia laboral para, en ese sentido, considero que muchos entonces de las contribuciones de ese trabajo pues, se quedan en la institución, y eso también es bastante importante. Oye, doctora, y bueno, aprovechando que pues te voy a hacer la tercera pregunta. Entonces, en ese sentido, ¿qué papel juega un doctorado en educación frente a los desafíos sociales, políticos y culturales del país? Ay, me tocó la difícil, no, no te creas. Bueno, una cosa es que
la educación no puede estar desvinculada de nada. O sea, no puedes decir es solo la educación como disciplina, justamente la educación es como el anclaje de las situaciones políticas, culturales y sociales, ¿sí? Porque ahí es donde está todo. Tenemos retos enormes. El mundo está en crisis, el mundo está en guerra, el mundo tiene hambre, el mundo tiene enfermedad, el mundo literalmente, o sea, estamos en un momento tan caótico que uno se pierde en tanta verdad y tanta mentira, ¿sí? Entonces, están sucediendo las cosas y uno ve como esta polarización que está sucediendo a nivel político de que si derechas, que si izquierdas, que si lo estás viendo y dices, es que si la persona tuviera capacidad, si las personas en general tuvieran capacidad de analizar una fake news, otra cosa sería, ¿no? Entonces la responsabilidad, ahí sí, la responsabilidad que tenemos como educadores es enorme, porque no podemos desprender nuestra labor de los problemas sociales, culturales, políticos que están sucediendo en el exterior. Y este doctorado en particular sí te da esa visión un poco más crítica porque no es, por ejemplo, de armar cosas, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero sí hay allá afuera problemas muy graves y que tienen que ser atendidos y que la educación podría ser una herramienta, no es el total, la educación podría ser una herramienta y que sí tenemos que estar preocupados nosotros por ofrecer esas herramientas a las problemáticas que hay en el exterior. Sí, muchísimas gracias. Doctora, adelante. ¿Acaso hay malaria en los países ricos? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué creemos que se gasta miles de dinero, muchos más, en la investigación contra las arrugas, contra el acné, contra el cuerpecito, ¿no? Que encontrar una vacuna o un tratamiento efectivo contra la malaria. Y bueno, a mí esta que lo dice Fernando Gamboa González, claro que me interpela. ¿Por qué? Porque aquí ahora en nuestro país y en el mundo hay grandes desafíos que requieren el uso de toda la imaginación, la voluntad y la apertura para emprender proyectos de investigación, pero desde un humanismo social, ¿no? Porque hay muchas investigaciones que se emprenden pues, desde otras miradas, ¿no? Problemas que afectan la dignidad humana, ¿no? La desigualdad social, las exclusiones, las segregaciones, las violencias, los hostigamientos y ahorita, ¿por qué no? La salud mental de los profesores, la salud mental de los directivos, ¿no? Entre otros grandes desafíos, pues interpelan a la formación de investigadores o interpelan la tarea de los investigadores, pero es desde este humanismo como más social, ¿no? Bueno, lo que yo digo, ¿no? ¿Por qué? Porque se necesita tal cual, a partir de estas competencias investigativas, pues generar conocimiento que sea útil en estos lugares donde a veces no se voltea a ver, ¿no? De ahí la necesidad de poner el saber al servicio de la construcción de otros mundos mucho más deseables. La investigación comprometida con la realidad social puede dar lugar a intervenciones pues importantes, ofrecer información valiosa a los actores, a los grupos sociales, pero aquí yo creo que es un reto porque cuando lo haces tú solita, pues tu nivel de alcance es como muy poquito. Ahorita se necesita como pensar desde visiones más compartidas, más enredadas, como decía nuestro querido Paco Morfín, como apostándole, ¿no? a ese lado. Entonces la formación, sí creo que para la investigación desde este humanismo social no es compatible con la investigación que se lleva a cabo prioritariamente de manera autorreferenciada, orientada o que se orienta únicamente con la finalidad de participar en eventos académicos, de vincularla prioritariamente con el mejoramiento de la condición profesional, o sea que si yo soy doctora voy a ganar más, o como en mi caso salí del doctorado y me dieron la jefatura del departamento, ¿verdad, Toño? O su categorización o el logro de incentivos, ¿no? Sabemos que pues muchas personas sí hacen esta investigación con eso. Y luego lo recreamos con los turismos académicos, pero bueno.
Es importante reconocer que si bien la búsqueda del conocimiento y su generación tienen un valor en sí mismo, desde este programa que ofrece esta universidad jesuita, ¿sí? Jesuita, se espera que los resultados de la investigación colaboren, ayuden a modificar pues todos esos aspectos de la realidad que duelen y que duelen bastante, ¿no? Desde esta perspectiva, la generación de conocimiento debe cobrar nuevos sentidos, pero desde una dimensión más humana, más social, más política, vinculados con la construcción de un sistema de vida que sea mucho más respetuoso con la dignidad de las personas. Ante estos retos y desafíos de un mundo pues que está de veras multipolar, no sé, bueno, todo esto que dijo ahorita Maray, incierto y demás, pues bueno, aquí es cómo este doctorado puede permitir entender el valor de la investigación. Y bueno, ya Juan Carlos hace rato decía retos, yo creo que hay que transgredirlo hacia una investigación más que rompa estas fronteras disciplinares, estos territorios que de repente son míos, pues no son míos, o sea, son problemas comunes, ¿no? Hoy por hoy, en el ámbito de la vida, existen grandes lagunas que requieren atención y por lo mismo generar conocimiento que contribuyan pues a toda esta diversidad de problemas. Pero desde esta visión como genuina, que bueno, si tienes el título y te dan, no sé, algún reconocimiento, pues te padre, pero que no te quedes ahí, sino que el compromiso es mucho más allá, ¿no? En ese sentido. Eso es lo que yo diría. Muchísimas gracias. Doctor, adelante. Pues es muy compleja la pregunta, pero a ver, ¿por qué sigue siendo necesario? ¿Por qué es necesario? Yo digo porque tenemos que seguir, tenemos que reconfigurarnos, ¿no? Y esa posibilidad de reconfigurarnos creo que sí reposa en lo más radical de la acción educativa que tiene que ver con estarnos dotando de un sentido, ¿no? Que no podemos tener o que no tenemos ya de suyo naturalmente, ¿no? Es decir, la convivencia, la interacción nos dota de determinados sentidos y bueno, y creo que ya se habló del tema de las desigualdades, las violencias, particularmente en este país. Pues sí nos habla de que tenemos que reconfigurar ese sentido y yo creo que esa posibilidad de reconfigurarlo tiene que ver con lo que como educadores o con las formas en las que como educadores podemos ir averiguando, indagando, proponiendo, ¿no? De cómo interactuar de maneras distintas, ¿no? Y esa interacción se da, y esas maneras distintas de interactuar creo que la investigación educativa tiene mucho que decir, ¿no? Y más una investigación educativa como la que se propone de un doctorado como el ITESO, ¿no? Digo, teniendo un horizonte de convivencia, un proyecto civilizatorio muy particular, ¿no? No ahondo demasiado porque creo que compartimos más o menos los valores que nos convocan en una institución como esta, pero a partir de esos valores, pensar realmente si estamos dotándonos de un sentido que nos lleva hacia allá y cómo hacer para que a final de cuentas nuestra convivencia pueda construirnos en ese sentido. Yo sí creo que la educación tiene todo que decir, ¿no? Desde su sentido más radical. Sí creo que tenemos que seguir apostando por proyectos de investigación, por preguntas, por hipótesis, por objetivos que puedan tener como esa consigna, cómo podemos reconfigurar la manera en que interactuamos, la manera en que nos entendemos y cómo podemos transmitir, construir juntos colectivamente esos nuevos significados que puedan de alguna manera hacer frente a situaciones pues, muy claras de violencia, de desigualdad. Yo creo que ese es el cómo podemos hacerle, cómo podemos construir esos nuevos caminos, creo que es una pregunta fundamental para las ciencias de la educación, digamos, o para la investigación educativa. Creo que tiene que ser central, es pertinente, es relevante, es necesario. Creo que tenemos que ser también nosotros como egresados de este programa y como parte de esta institución, pues como muy proactivos en cómo convocamos, cómo exhortamos, cómo hacemos ver esta necesidad de repensarnos, reconfigurarnos, dotarnos de nuevos sentidos y cómo la educación o la acción educativa en distintos entornos e instancias puede
puede ayudarnos a construirnos de mejor manera. Creo que esa es la necesidad fundamental de un programa como este. Muchas gracias a los tres por sus respuestas. Justo esta noción con la que empezabas, doctora, de que siempre debe existir un vínculo de la educación con la comunidad, y en ese sentido, pues, establecer contextos mucho más deseables, lugares en este mundo mucho más deseables, lo cual implica reconfiguraciones, proactividad, distintos significados, distintos abordajes, distintos sentidos. Y justo también este twist que ya mencionabas, doctora, de ahora también confiar en la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad, justo para seguir como en este vaivén de la investigación educativa. Oigan, pues vamos a pasar ahora a una dinámica, a una actividad. A la ópera, ¿no? Todavía no. La actividad se llama preguntas rápidas, tipo flash. Entonces, yo les voy a hacer una pregunta y ustedes así contestan, de ser posible, con una palabra o con poquitas palabras. Entonces, si gustan, así cuando digo la primera, comienza Maray, Pitina, el doctor, y luego de regreso, va. Hoy por hoy, ¿cómo se referirían a su tesis en una palabra? Innovación. Disrupción. Agencia. Innovación, disrupción, agencia. Un docente inolvidable. Uno. Es que aquí hay muchos, pero tengo que mencionarlo, Paco Morfín. Paco Morfín. Cristina Cárdenas Castillo, mi tutora. Cristina Cárdenas Castillo. Mercedes Ruiz. Mercedes Ruiz. Un libro que les marcó, les ayudó en el proceso de estudiar el doctorado. Reensamblar la realidad de Bruno Latour. Un poquito de por qué. Porque sugería justamente este asunto de ver la perspectiva desde objetos, de no ver las cosas, que es la tecnología, como algo que se usa, sino como algo que tiene una razón de ser y que el objeto mismo el objeto mismo puede decir que tenía agencia. Esa es como una de las complejidades de este libro. Híjole, lo leí 2 veces porque no lo entendía. Doctora, el libro que te marcó en el proceso y por qué. La construcción social de la realidad de Alfred Schutz, Berger y Luhmann. Yo le digo que en las diferentes etapas de mi vida yo he tenido muchos amantes, en la buena onda, ¿no? En algún tiempo fue Piaget y sigue siendo mi amante en ciertas cosas, ¿no? Luego Vygotsky, pues sigue siendo mi pareja ideal, ¿verdad? Pero Schutz fue así como descubrir un nuevo idilio. Pues precisamente como por esta parte del mundo de la vida cotidiana, ¿no? Desde cómo lo construyes, ¿no? De cómo se construye, como en esta parte de esta relación que se va dando en el mundo de la vida cotidiana. Entonces, sí fue, pues el que conocí ahí mi príncipe, y después, pues sí, también es mi amante. Pero luego la cosa es que los amantes quedan, ¿eh? No se van. Se acumulan, ¿no? Okay. Yo le decía a mis alumnas, por ejemplo, ¿no? Que está aquí, que es mi novio Vygotsky, te lo voy a prestar, prestado. Bueno, Nayeli ya es también pareja de Vygotsky y neovygotskianos. Pero bueno, así es. Y creo que no hay un libro, hay muchos libros, pero ese… Gracias, doctora, y gracias por despertar ahí unas risitas nerviosas con lo de los amantes. Doctor. Yo creo que los profesores como intelectuales de Henry Giraud, justo por esta propuesta de entendernos o de entender la acción educativa como una interacción en la que en distintos momentos somos formadores o formandos, ¿no? Y casi indistintamente, ¿no? Digamos, como la manera de entender la acción educativa de esta manera tan recíproca y constructiva, digamos, o constructora de significados. Muy bien, muchas gracias. Oigan, ¿y un momento de fortaleza o empoderamiento así mientras estudiaban el doctorado? ¿En qué momento se dio? ¿Puedo contar la anécdota? Sí. Primer materia, problemática educativa. Fredrickson fue nuestro profesor
y estábamos mis compañeros, ya se fue mi compañero de generación, y estábamos platicando de sí, nuestro tema de investigación y uno lo tiene que querer para enamorarse de él y para gozar el doctorado, y se acerca alguien que no voy a decir el nombre y nos dijo, es que el doctorado no es para disfrutarse. Y entonces creo que mi generación lo tomó como un reto. Y entonces nosotros nos divertimos, no, ya no hay nadie de mi generación, pero nos divertimos todo lo que pudimos, ¿sí? Y nos enamoramos de nuestros temas de investigación. Excelente. Doctora. Fíjese, contrario, bueno, a lo que digan los demás, yo los seminarios de evaluación los gocé. Porque yo siempre creí, bueno, no siempre, aprendí a creer que la evaluación es formativa y que cuando te dan estas áreas de sugerencias, de mejora, estás en posibilidad de enriquecer mucho. Entonces yo desde ese momento así lo viví y entonces pues era como de veras, yo sabía que con eso mi trabajo iba a estar cada vez mejor, 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 ¿no? Y la otra es que también los comentarios a mis compañeros, yo decía, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pues pon las tuyas a remojar. Y entonces yo también tomaba cuestiones que a lo mejor no me habían dicho a mí, pero que me hacían pensar. Iba a decir que estoy loca, pero de verdad yo los disfrutaba, además de que podíamos vernos con los compañeros de Puebla, de México y demás. Aunque en México nos decían, pues que ellos eran los que tenían las vacas sagradas, ¿te acuerdas, Toño? Así como que de profesores. Pero bueno, esa parte yo sí creo que fue como fortaleza porque ayudaba a que mi trabajo fuera cada vez mejor, mejor, mejor. Y bueno, qué decir de mi tutora que pues es una persona de veras, como en esta parte de la exigencia académica, que yo se la agradezco. Muchas gracias. Doctor, momento de fortaleza o empoderamiento. Yo creo que también lo voy a vincular con lo que más disfruté, porque al final de cuentas eso te refuerza, te empodera, etcétera, etcétera. Yo creo que las entrevistas a profundidad con estudiantes de la Ibero, en ese momento, que estaba en un proceso muy intenso de participación política, de movilización y demás, y después volver a entrevistarlos 5, 6, 7 años después, porque fue como en dos momentos, y ser testigo de procesos de aprendizaje, de crecimiento. Cada vez que yo escuchaba y transcribía, decía, aquí ellos tienen todo que decir, y yo me emocionaba y seguía escribiendo y seguía escribiendo. Tenía que ver con, sí, yo creo eso, el impulso que me daba escuchar las historias de aprendizaje en torno a lo que yo estaba queriendo indagar, que tenía que ver con la participación ciudadana de los chavos de la Ibero. Yo creo que eso, las entrevistas, escucharlas, transcribirlas, me motivaba muchísimo. Excelente. Oigan, Ay, quiero decir algo más. Adelante. Como una de las grandes fortalezas fue la ayuda mutua entre nosotros los compañeros de la generación. De que si alguien se caía o tropezaba, siempre estaba así como sacar adelante. O sea, recuerdo a Toño Sánchez con un compañero, digo, cómo terminamos siendo otros tutores de nuestros propios compañeros, ¿no? Pero era esa ayuda mutua esa para mí fue una fortaleza muy, muy grande. Qué increíble. Oigan, y ahora un momento de crisis que quieran compartir. Voy a contradecir a Pitina. Ay. Yo sí sufría los seminarios. Yo iba enferma siempre a los seminarios engripada, pero porque soy como, esa es mi personalidad. Pero, o sea, era muy curioso porque justamente pasaba el seminario y yo estaba súper sana y dispuesta para el paseo que seguía a donde fuera que fuéramos, ¿no? A la Condesa, a lo padre de los viajes, pues. Pero también tengo que darle la razón. O sea, ese asunto de ver a tus compañeros, de colectivamente escuchar, también era la parte positiva, pero yo sí sufrí los seminarios. Sobre todo y al final de cierre, para mí era muy, muy estresante. Muchas gracias. Pitina, momento de crisis. Híjole, yo creo que fueron dos. En nuestra generación sucedió una situación bastante fea de un compañero que asesinaron. Él era alumno de Puebla, vivía en Veracruz, era mi compañero en el seminario, en el grupo.
Conviví mucho, mucho, mucho con él y fue un momento muy fuerte, pero muy, muy fuerte, de mucho cuestionamiento, y seguir adelante terminando el doctorado sin él, ¿no? Pero estar ahí presente, ¿no? Entonces, pues un abrazo allá a José Luis, ¿verdad, Toño? Que nos tocó. Ese sí fue una crisis emocional. Y la otra crisis yo creo que tenía que ver con el tiempo, porque en aquel tiempo a mí aquel ITESO no me descargó. Yo tenía trabajo, tenía una escuela, tenía aquí trabajo, era mamá, era esposa, era hija, hermana. Y entonces, pues era como luchar con ese tiempo, pero al mismo tiempo se volvió en fortaleza porque tenías que ser súper organizada y fui entendiendo que tu tesis era un amante, que no podías dejarlo ningún día porque si no se enojaba contigo. Entonces tenías que dedicarle tiempo, tenías que voltear a verlo, tenías que peinarlo, ¿no? Pero bueno, eso te ayuda a buscarle cómo, y bueno, terminé mi trabajo en tiempo y forma. Bien. Muchas gracias. Doctor. No ubico alguna en particular, creo que fue un proceso que sí lo disfruté. Creo que me pasó un poco como Pitina, que justo cuando empecé el programa del doctorado asumí una dirección allá donde trabajaba antes. Entonces era muy complejo igual ser papá, esposo, director de tiempo completo, estudiante del doctorado. Y a lo mejor particularmente con metodología cuantitativa con Luis Medina, que también es un gran profesor. Pero fue un poquito difícil su materia. Nada más. Perfecto, muy bien. Oigan, y ahora sí, en una sola palabra o una frase muy cortita, ¿qué cambió en tu forma de pensar la educación después del DIE? La amplificó. La amplificó. ¿Qué cambió en tu forma de pensar? Bueno, yo empecé en educación desde los 17 años. Entonces, vengo de una familia de educadores. Yo fui la 63ª maestra en educación de mi familia. Y desde muy chica comprendí la gran responsabilidad que es estar en educación, ¿no? Entonces, para mí, el que más conozcas, te das cuenta que hay más responsabilidad, ¿no? Y más responsabilidad. Que la educación de ayer pues, no puede ser igual a la de hoy. Que eso te reta, porque por ejemplo yo fui sintiendo con mis alumnos, pues yo un año más vieja y ellos un año más jóvenes, ¿no? Y entonces, ¿cómo tener esos canales o estas puentes como más comunicativos? Pues, no sé, te interpela a que vayas viendo la educación, la vayas resignificando, la vayas poniendo en contextos, en tiempos, en lugares, y que no es lo mismo, pues, ahorita que ayer, ¿no? Entonces, el mismo doctorado te va diciendo que vayas viendo la educación desde estas complejidades, y por lo mismo es que siempre te tienes que convertir en un aprendiz permanente, que no es cierto que el título ya, que tú dices no, al contrario, esa responsabilidad te hace que sigas estudiando y que sigas leyendo y que le sigas preguntando a personas que son más expertas en algo, ¿no? Muchas gracias. Carlos. Tiene mucho que ver con lo que decía al inicio, es decir, como de sentir que esta responsabilidad de construir aprendizajes es permanente, es constante, no se limita a lo que podríamos a lo mejor a veces pensar, al diseño curricular, a la docencia, a la investigación, sino a un ámbito muy, muy amplio, digamos, justo de interacciones y de decisiones que se toman, en este caso en una institución educativa, creo que en muchos otros, pero hablando particularmente de mi caso, es entenderme como en esta dinámica permanentemente de la posibilidad de aprender. Creo que eso fue. Muchísimas gracias. Oigan, tenemos un par de minutitos por si gustan hacer alguna intervención, preguntarles algo, dar una respuesta desde su perspectiva a una de las preguntas que se hicieron.
Bueno, como en mi caso yo sí pues soy profesora de educación primaria, yo desde ahí tuve claro cuál es mi responsabilidad, ¿no? Este, el modelamiento de mi propia tutora en cuanto a la exigencia, porque es bastante exigente, que no está peleado con la cercanía, con el apoyo, con la ayuda, pues creo que eso es, ¿no? Y la otra es también cómo los estudiantes también te enseñan cosas y tú aprendes de ellos, ¿no? Y bueno, pues sí soy un latiguito en el sentido de que sé que hay un tiempo, pero eso no implica que la parte afectiva, emocional, de acompañamiento la vivas, pues, ¿no? Estés ahí presente. Bueno, en primer lugar, yo creo que yo adoro este doctorado, lo presumo, y yo creo que muchos de los nuevos integrantes que han venido ha sido porque me conocen y he traído uno que otro. El modelo a mí me encanta, el modelo de acompañamiento, y aquí está Ray, que para mi buena suerte es psicólogo. Entonces, mis crisis no nada más, o sea, era llegar y decir, Ray, me está pasando esto, y me daba consejos. Entonces, era así como un súper buen acompañamiento. ¿Y en qué me ha hecho, en qué me ha ayudado este acompañamiento como tutora? Es eso mismo, decir, la parte del rigor no está peleada con entender al ser humano, y yo veo el acompañamiento de esa manera, pues, y espero estarlo viendo de la manera correcta porque soy la coordinadora del posgrado. Entonces, que la parte humana siempre va por delante. O sea, el ser humano, el estudiante, el sujeto, es lo que importa, es lo que nos importa y es lo que tenemos que cuidar. Sí, eso es lo que para mí ha sido lo que me ayudó este doctorado en la parte como tutora y en otras cuestiones. Fíjense que en esta generación tuvimos muchos estudiantes y fue todo un reto encontrar tutores y estábamos ahí sufriendo. Y de pronto se incorporó gente nueva. Ahí está Vane, está Ara, Naye, y de pronto pues es que yo no, en algún momento decía, Vane, pero es que yo no he estado ahí en este doctorado, ¿cómo entro, ¿no? A empezar a asesorar a estudiantes de doctorado? ¿Qué recomendación darían? Porque además también tenemos egresados que se acaban de doctorar. Y la idea sería que en algún momento pues también colaboraran con nosotros, ¿no? Que ellos fueran también los académicos del programa. ¿Qué les recomiendan en este momento de transición de decir, dejas de ser estudiante, tomas un grado y ahora tú vas a ser el tutor, ¿no? O sea, ¿qué le recomiendan así como, mira, esto tiene que ser clave en el proceso de acompañamiento? Compromiso. Porque me ha tocado ver, digo, en otros lados, de que el tutor a veces ni lee o no acompaña o no dice lo que tiene que decir. Y yo creo que es así como primero te haces también un matrimonio, ¿no? Con el otro. Pero tú también tienes que tener un compromiso bien claro con tu alumno. O sea, es que si así como exiges que te entregue a tiempo, tú también le das a tiempo, ¿no? Que así como le exiges que cumpla no sé qué, también tú cumple. Entonces yo he aprendido que cuando señalas a tu alumno así, mira, tú te estás señalando con 3 dedos a ti, de que eso que pides lo des, en tiempo, en forma. Y la otra también reconocer que hay cosas que no sabemos. Y entonces decir, pues mire, eso yo ni PTI, como decía Paco Morfín, pues ve con fulanito que sí es experto en eso, ¿no? O sea, pero yo es eso, es así como de veras caminar junto con ese compromiso bien fuerte porque finalmente viene siendo como una donación de él para ti y de tú para él, ¿no? Entonces, y que si estás, y si ya dije, como en el matrimonio, ya dijiste sí, sí acepto, pues dale, para que no haya divorcios académicos. Digo yo.
Yo creo que algo bien fundamental es reconocer que no lo sabes todo, que no es ni siquiera tu responsabilidad saberlo todo, sino respetar la idea que el otro trae y ayudarle a moldearla solamente. Porque si quieres imponer tus metodologías, tus ideas, tus objetos, tus teorías, eso no va a ir bien. Sí, entonces lo fundamental siempre va a ser eso. Entender a la persona cuando llega, qué ideas tienen, dónde está ubicado, cuáles son sus posibilidades de acceder o no acceder, y entonces a partir de ahí acompañarlo en la poca experiencia que tienes o no tienes, porque la mía es muy poca todavía, ¿no? Ya vi subir a Pitín y dije, Dios santo, ¿con quién me pusieron? En la poca experiencia que puedas tener, acompañarlo a que encuentre su propio camino, porque si no, lo vas a hacer que odie su trabajo. Sí, esa es mi recomendación. Bueno, pues agradecerles bastante justo este espacio de reflexión crítica. Me parece que nos vamos con aprendizajes, con algunas preguntas que quizá nos guardamos, pero yo creo que, como dicen, ¿no? Luego estos paneles de expertos o de gente que está en el mismo contexto que nosotros, cosas que mencionan nos hacen ruido y nos hacen eco también en nuestro trabajo, y creo que eso es lo enriquecedor. Pues muchísimas gracias. Gracias a los tres. Yasmani, ¿quieres agregar algo? No, solo para agradecer también a Carlos el espacio de moderación y a lo mejor algo que no dijimos al inicio, pero nuestros tres invitados, invitadas, pues también es gente bien destacada, ¿no? Que no solo los invitamos por ser de casa, ¿no? Sino porque han tenido una trayectoria pues muy importante, ¿no? Que para nosotros ha sido fundamental, o sea, ser estudiantes que después se convirtieron en doctores y que han tenido una trayectoria ahora como tutores, pero también ocupando espacios, ya lo decía Carlos en sus presentaciones, algo muy poco de todo lo que han hecho, ¿no? Entonces, un poco también reconocer eso, ¿no? Una trayectoria muy importante, y creo que el doctorado, por ahí lo platicamos con Juan Carlos, lo tenemos pendiente, hacer un seguimiento de dónde están nuestros egresados, porque en realidad están ocupando espacios bien importantes, ¿no? Y creo que no hemos hecho ese rastreo de decir dónde están, pues también decía Juan Carlos, tiene la palabra aquí, cacaraquear, ¿no? Hay que cacaraquear dónde están esos egresados, ¿no? ¿Qué espacios están ocupando? Y eso es muy importante. Así que muchísimas gracias a los tres, a los cuatro. Muchas gracias, Carlos. Pero sí, yo sí quiero aclarar algo. Bueno, yo no me siento como alguien como experta, sino yo aquí quise venir a compartir mi experiencia como alumna de primera generación, que no había CONACYT en aquel tiempo. Entonces, de las crisis, sin BEC, no, el ITESO nos becó, bueno, a mí me becó, sin tiempo, pero me becó. Pues un aplauso para ellos, muchísimas gracias. Bueno, pues hicimos un breve cambio en el programa, justo pensando en que al inicio nos comió el tiempo y que muchas tuvieron problemas para llegar. Teníamos después la presentación de unos proyectos de incidencia social. Vamos a hacer un canje ahí, vamos a proyectar un video que nuestros estudiantes actuales de la generación 2024 hicieron, y terminando el video nos vamos a comer y regresamos con la presentación de esos proyectos y posteriormente a brindar y a festejar estos 20 años. Por ahí Salvador nos va a hacer una introducción de cómo se hizo este video, cuál es el objetivo y demás, así que todo tuyo, Chava. Desde aquí, ¿no? Buenas tardes a todas, a todos. Pues bueno, contarles un poquito de qué fue este video. Primero, pues contarles este trayecto que tuvimos, ¿no? Que desde el mes de octubre solamente llegamos a una plática con Yasmani y nos lanzó esta petición, ¿no? O sea, de repente fue, chicos, por favor hagan un video
que era como una propuesta para recuperar las voces de los maestros, doctores que están aquí en el doctorado. Y pues bueno, nosotros con mucho gusto lo hicimos. Pensamos que iba a ser un trabajo pues muy tranquilo, ¿no? Nos íbamos a tardar una semana. Pues resulta que no, nos tardamos un poquito más. La cuestión es que, pues bueno, este proceso de recuperar las voces fue algo pues muy bonito, fue algo que nos gustó muchísimo. Fue una experiencia bastante padre. Por cuestiones de tiempo, también de organización, una disculpa también a las personas que no pudimos recuperar su voz, pero fue algo como muy gratificante. También agradecerle pues, a Katia, también que ella tuvo la posibilidad de organizar todas las reuniones, ir, acompañarnos, ella y yo, a acudir con cada uno de ustedes, agradecerles también a todas y a todos los participantes por su tiempo, por sus palabras, porque no solamente nos abrieron las puertas de su cubículo, sino también nos abrieron las puertas de su corazón, ¿no? Nos contaron tantas cosas académicas como personales, ¿no? Y eso fue como bastante padre. Entonces eso, agradecerles y a Irlanda, ¿verdad? Porque nuestra compañera Irlanda, que ella hizo la edición de los videos, nos hizo ese favor y lo subió a las redes. Entonces, pues muchas gracias, espero que les guste y gracias. El Doctorado Interinstitucional en Educación cumple 20 años. Hemos recopilado la experiencia de algunas personas que han sido clave desde el ITESO para esta celebración. Tocó hacer la propuesta, juntar a la gente de la Ibero Puebla y la Ibero México, que eran los que ya tenían sobre todo en Puebla tenían ya un doctorado, que había impulsado ahí una maestra, Isabel Rollo, y Carlos Muñoz Izquierdo, un profesor de la Ibero México. Como los profesores del ITESO decíamos, no toca hacerlo en cada universidad, sino hacer el intento de que sea en todo el sistema educativo ITESO Ibero. Para mí el mensaje básico sería: articulen las investigaciones con otras investigaciones de sus propios compañeros o de otros investigadores que están en otro lugar, que no estén en el doctorado. Porque hacer investigación así, mirando una sola cosa, es muy bonito, se puede profundizar, pero tiene muy poco impacto. Revivan lo interinstitucional en términos de los problemas que investigan los estudiantes y que florezca otra vez. Desde que yo llegué al ITESO en el 2008, me ha ayudado mucho a crecer como académico. Todas las generaciones tienen algo y cada que trabaja uno con una persona o con un grupo de personas, aprenden mucho. Aprendo temáticamente con ellos. Cada una de las 10 personas que he tenido el privilegio de asesorar en el doctorado, pues me ha traído retos diferentes. Todos quienes entran en el doctorado ya han tenido experiencias laborales previas, entonces saben muy bien que no hay tantas oportunidades de reflexionar, de platicar, de dialogar con otros. Entonces eso, aprovechar el tiempo para poder darse la chance de reflexionar y de conversar en lo académico, ¿no? Disfrutarlo. Yo insisto mucho en esto. Aproveche la oportunidad de hacer redes académicas, sí, pero redes de amigos, que es lo más importante. Para mí el doctorado en el ámbito de lo profesional me parece una vía muy potente para vincularme académicamente con muchos otros profesionales de la educación. Es también un alimento personal, me gusta mucho la gente que colabora ahí. Mi mensaje para estudiantes y egresados es que no desfallezcan nunca, que aprovechen el tiempo de su trayectoria por el doctorado para preguntar, explorar, descubrir, para descubrirse a sí mismos también, para hacerse nuevas preguntas. Es un campo de cultivo maravilloso. Y pidan las ayudas necesarias, porque al final sí es una satisfacción muy linda, no solo terminar el reto del doctorado, sino también luego entrar al grupo en donde puedas contribuir
en el campo en tu país. Y los egresados pues podrán dar fe de eso, que parece el camino árido en muchas partes, pero también tiene valles y tiene unas flores muy lindas. El doctorado ha sido una gran oportunidad para conocer más de cerca a las instituciones que hacen educación, tanto básica como superior, en México, a través de las personas que acompaño como tutoradas. Es que he podido pues, aprender sobre sus desafíos, sobre sus abordajes teórico-metodológicos para intentar resolverlos. Agradecer la oportunidad de acompañarles a los profes de los comités en los que he participado, a quienes han coordinado este doctorado, a quienes lo fundaron. Mucha gratitud por la oportunidad de seguir aprendiendo y seguir acompañando la transformación de la educación. Una felicitación muy afectuosa. Ha sido una oportunidad de seguirme haciendo preguntas, de seguir indagando, de seguir reflexionando junto con más personas, ¿no? También ha sido una oportunidad de seguir consolidando redes de trabajo y de indagación con otros estudiantes y con otros colegas. Una oportunidad también de seguir desarrollando mis capacidades para acompañar a otros en el proceso de investigación. El celebrar juntos los 20 años del doctorado, creo que es una oportunidad para agradecer a todos y todas su compromiso con la investigación, con el estudio en la educación, a través de un pensar en cómo podemos juntos incidir, transformar, pero pues a través de la comprensión del fenómeno y seguir pues apasionados. Estos son los primeros 20 años, pero ojalá sigan siendo muchos más, de seguir compartiendo, discutiendo, haciéndonos preguntas, difundiendo lo que vamos descubriendo, los hallazgos que vamos encontrando en este territorio que es el territorio de la educación. Para mí ha representado un espacio de aprendizaje muy valioso como académica, pues representa un espacio de interlocución académica muy valioso para quienes estamos en el camino de la investigación educativa. Me gusta también pensarlo como una apuesta para la transformación de realidades socioeducativas en nuestro país y en otras latitudes, como una red de investigadoras e investigadores en estos temas. Pensando en estudiantes y egresados de este programa, yo quisiera aprovechar, digamos, para expresar mi deseo de invitarnos a pensarnos justo como una comunidad educativa que busca justamente este tipo de incidencias sobre la realidad social y educativa de cualquier contexto. El doctorado interinstitucional en educación ha representado grandes oportunidades, experiencias de aprendizaje. Me ha tocado estar en el Comité de Educación Intercultural. Siempre te invita a imaginar, a reflexionar de otras formas de educar, modelos que tenemos en las posibilidades de promover la educación, el aprendizaje de formas menos eurocéntricas. A los egresados y estudiantes, es que somos muchos que tenemos esperanza que ustedes se unan a ese movimiento de construir otros mundos, de contribuir a las luchas contra los diversos problemas sociales donde podemos incidir desde la educación. Formar parte del DIE representa una oportunidad de seguir aprendiendo junto con mis colegas de ITESO y de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, León y Puebla. Mi mensaje para las y los estudiantes es que se enamoren de su proyecto. De esta manera, todo el compromiso, disciplina y esfuerzo que conlleva su formación doctoral no se vivirá como una carga, sino como un disfrute. Impriman en cada paso lo mejor de ustedes a nivel personal y profesional. A las y los egresados, mi mensaje para ustedes es que continúen con su carrera investigativa y aportando desde la academia a la resolución de las problemáticas contemporáneas educativas, socioeducativas, que más impactan a nuestro entorno. Cuando empiezas un doctorado, o al menos cuando yo decidí comenzar un doctorado, era porque tenía una pregunta que responder y querer resolver la pregunta, ¿no? Y en ese sentido,
El impacto personal fue en construir esta nueva capacidad de ver el mundo, en mi caso a través de la teoría de la actividad histórico-cultural. Y en lo profesional, además de abrirme distintas oportunidades laborales, a crear una nueva área de expertise. Solamente somos 2 personas en México quienes trabajamos desde estas posturas. Abrió todo un panorama de relaciones académicas y de proyectos que yo no me habría imaginado en otros espacios, ¿no? Un mensaje para los estudiantes podría ser que aprovechen muy bien el tiempo. El doctorado es una oportunidad que no volveremos a tener en la vida, de tener 4 años para pensar, para entender, para compartir, para preguntarnos a profundidad sobre algo que nos mueva. Y para los compañeros y compañeras egresados, sigamos intentando crear comunidad. Llegar a este programa como académico me ha permitido crecer de una manera exponencial, ¿no? Asesorar a estudiantes de doctorado creo que no es fácil, es una tarea compleja, ¿no? Tener un programa de investigación muy importante, ¿no? de alto impacto, me ha permitido crecer muchísimo, conecta con otros académicos que también están interesados en el campo de la investigación, con estudiantes que vienen desde diferentes experiencias. Creo que el campo de la educación es un área que puede permitir un cambio muy importante en el país, así que por favor, hay que seguir haciendo cosas por el ámbito educativo y nada, un fuerte abrazo.